Muy buenas tardes. Hoy es Tarde. 30 de mayo, clase tributaria 1. Hoy es la última clase. Gracias a Dios se cumplió la propuesta establecida por la Universidad Remington, donde empezamos el 12 de febrero y terminamos el 6 de junio. Gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo, ningún atraso. Todo se dio a pedir de boca. El último día de la clase, que es hoy, vamos a tratar un tema importante que he visto que a través de la experiencia con ustedes, y hay algunas materias que tocamos este punto, gracias, es las sanciones tributarias. Para eso me di la tarea de hacer un mapeo que no sé si soy el único que conoce o trabaja con los mapeos, porque lo veo muy viable y muy fácil de entender el mapeo. Ay, pero yo no lo entendí. ¿No? Yo tampoco, yo no lo entendí, profe, tampoco. El mapeo. No lo entendí. Bueno, mire lo que está este cuadro aquí de el mapeo que dice sanciones tributarias. Las sanciones tributarias se lo contemplan en el estatuto tributario desde el artículo 634 hasta el 682. Eso es lo que habla de el mapeo y específicamente en el tema de sanciones tributarias. Ah, Cualquier término o cualquier concepto que usted quiera saber de sanciones tributarias se encuentran en los artículos que ya mencioné, entre el 634 y el Es como artículo. un desglose, profe. Es un desglose, es un resumen, es prácticamente un resumen. El mapeo no dice toda la tarea, porque para que dijera toda la tarea tendría que copiar artículo por artículo, pero copio lo esencial de cada artículo, la esencia, lo que quiere decir cada artículo. Entonces, si quiero saber alguna sanción, pues busco esto y lo que es sanción tributaria y empezamos a decir qué es sanción tributaria. Dice que es una resolución administrativa que emite un órgano de administración tributaria en el que se declara que una persona natural o jurídica contribuyente ha cometido una infracción que debe estar tipificada por la ley y en consecuencia le impone una sanción que consiste en una multa en dinero, además de otros requerimientos como pago de deudas tributarias o sus intereses. Entonces, ya conociendo a qué se toca el tema de qué es una sanción tributaria, vamos entonces nuevamente a empezar cada una de ellas. Entonces, dentro del estatuto tributario, las sanciones tributarias se encuentran contemplados así: por intereses moratorios, sanción por normas sobre otras sobre sanciones, sanciones relacionadas con declaraciones tributarias, sanciones relativas a informes y expediciones de factura, sanciones relacionadas con la contabilidad de clausura de establecimiento, sanción relativa a las certificaciones de contadores públicos. Ojo, colegas, cuasi colegas, que nosotros tenemos sanciones específicas para cada tributo, sanciones a notarios y a otros funcionarios y por último, sanciones a entidades autorizadas para recaudar impuestos y sanciones especiales contempladas por normas tributarias aplicables
a funcionarios de la administración. Entonces, mire que en el estatuto tributario se encuentra cada una de las sanciones de acuerdo a su normatividad. En el primer artículo de las sanciones se encuentra el 634 de intereses moratorios, que se habla que esos intereses van en las liquidaciones oficiales y en correcciones, incluyendo la UGPP. ¿Qué es lo que es la UGPP? ¿Qué es eso? Están buscando, por favor, busquen UGPP. Ya es la segunda vez que les pido el favor que averigüen qué es UGPP, que Unidad de están gestión pensional y para fiscales. bien, pequeña dama. Unidad de gestión fiscal y para fiscales. Unidad de gestión pensional, Pensional y para fiscales. fiscales. Hola, profe. Carolina, ¿cómo está? Gracias. Voy a agregarle acá. Unidad de gestión pensionales y para fiscales. Ay, no me va a dar. No me va a dar. Vamos a ver. ¿En qué consiste esa unidad fiscal de gestión pensionales y para fiscales? Mire, un tema le voy a ampliar un poquitico sobre esta unidad de gestión pensionales y para fiscales. La pequeña dama, que es la dura, la del billete, tiene, lo que voy a contar es extractado de la vida real, y si ya lo conté, se los vuelvo a recontar para que ustedes tengan amplios conocimientos, y lo recuerden y asesoren, porque ustedes están en capacidad de asesorar. Hay una señora que vive en Cartago y tiene un único hijo. Entonces, el hijo vive y trabaja en Pereira. Como el hijo trabaja en Pereira, pues la mamá aparece como beneficiaria de la seguridad social en salud del hijo, y entonces ella no paga nada, pero a la vez tiene 5 casas, y en esas 5 casas pues recibe 5 arrendamientos, y pues no nos importa en qué gasta la plata. Pasan los años y le llega una notificación de la unidad de gestión pensionales y para fiscales, en la cual está diciendo que presente la declaración de renta de los últimos 5 años. Entonces dice, manda a decir la señora que no, la señora va a Tuluá con el hijo, y resulta que le preguntan que por qué ella tiene que presentar declaración de renta si ella no es empleada. Y la DIAN le saca al pastoral que tiene 5 casas y tiene ingresos, y que como ella tiene ingresos, tiene que pagar seguridad social en salud y en pensión, dependiendo de la edad. Y entonces, como no ha pagado pensión, salud, le obligan a pagar la salud de esos 5 años. Para abreviar el cuento, la señora no se salía con 10 millones de pesos por las sanciones y por los intereses moratorios. Por eso aparece la UGPP, porque la UGPP casi que es el brazo armado de la DIAN para conceptos de impuestos. ¿Por qué? Porque la UGPP obliga a que las personas que tengan ingresos presenten sus declaraciones de renta y paguen su seguridad social en salud y en pensión, dependiendo de la edad. Y en Colombia eso está minado. En Colombia eso sucede con frecuencia. Entonces es mejor que estén pendientes de esta situación
para que a nadie le vaya a pasar lo que le pasó a la señora. Ya entendemos qué significa la UGPP para la DIAN. Un arma de doble filo. Entonces, esos son intereses moratorios. ¿Hay sanción por intereses moratorios en qué otra situación? Pues voy a presentar mi declaración de renta, pero la presento extemporánea. Fuera de presentarla extemporánea, tengo que pagar el impuesto. Y de los impuestos tengo que pagar intereses moratorios de esos intereses moratorios de esos impuestos. O sea, que si llevo un mes, un año, 10 o 5 años sin pagar o sin presentar la declaración tributaria, eso es lo que suma los intereses moratorios. Hay ocasiones en que se presenta que hay amnistía, y una amnistía es que le dice la DIAN, presenta las declaraciones tributarias que no ha vuelto a presentar y no pague intereses moratorios. Pero eso es muy ocasional, muy ocasional. Preguntas con intereses moratorios en cuanto a sanciones tributarias. Intereses tributarios sobre normas generales sobre sanciones. El artículo 637 habla de actos en los cuales se puede imponer sanciones. Entonces usted necesita saber cuáles son los actos. Ahí mismo ese artículo lo remite. La sanción mínima. Siempre se ha dicho en cuestiones tributarias que la sanción mínima equivale a 10 unidades de valor tributario. ¿Cuánto está el VT? 35.607. 35.607. Muy bien, Milo, muy bien. 35.607 y 34.270 en el año 2019. Tenemos que tener todos esos datos importantes a la mano porque es fundamental. Siempre es la sanción mínima equivale a 10 VTs. Y 10 VTs multiplicado por 35.607 da 356.070 pesos, que es es igual a 356.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, Sí. la sanción mínima. Voy a presentar una declaración de renta. No pago impuesto, pero tengo que pagar una sanción mínima. Hay ocasiones en que la sanción mínima es más de 10 VTs, pero hay que estudiar cada caso para eso. Sanciones sobre aplicación de los principios de lesividad, como quedó, principios. Sobre los principios de lesividad. ¿De qué trata este artículo 640? Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Pues los principios lesivos, de proporción, de grado y de favorabilidad en esto. Me gustó cuando estuve haciendo este mapeo de las normas de las sanciones tributarias, porque este artículo fue modificado con las normas, con la reforma tributaria del 2019. O sea, que del 637 brincamos al 639. Y si ustedes se dan cuenta que de pronto brincamos de un artículo sin tocar el siguiente, como el 638, significa que el 638 fue derogado. Ya no tiene vigencia el artículo 638, para que lo tengan presentes.
También cuando los estudiantes les corresponde hacer trabajo, porque muchos estudiantes me hicieron trabajo sobre sanciones, pero no es igual como la estoy exponiendo en este momento, en orden y todo, y no que simplemente mencionaban unas cuantas y no todas. Aquí están todas las que están vigentes a diciembre 31 de 2019. Eso lo garantizo yo que hice este trabajo. Entonces, este principio, como le dije, es los principios lesivos de proporción, de grado, de favor contra el régimen sancionatorio. Esto es un principio que aplica la DIAN dependiendo del caso de cada contribuyente. Eso es solo por cada contribuyente. Estas otras sanciones habla de cuantías superiores a 4.100 VT. Depende de los ingresos, depende del monto, depende de la sanción por el cual fue, fue estrictamente sancionado. De pronto, esas sanciones superiores es que la DIAN manda carticas suaves, que se llama un oficio remisorio, ¿sí? Luego manda otro oficio donde está diciendo, vea, señores, ustedes ya dejaron pasar el término, ahora este segundo término van a tener que pagar unos intereses más altos. Y otro tercero, donde la sanción es más alta. Y el cuarto se llama una sanción o una liquidación de aforo. Esa liquidación de aforo simplemente significa que con la información que tiene la DIAN, le hace la declaración de renta al cliente, no le tiene en cuenta los descuentos y simplemente, si el año pasado declaró 100 millones de ingresos, este año va a declarar 110 millones y sobre esos 110 millones aplica el impuesto. Porque como el contribuyente no se presentó en ninguno de los términos en que fueron presentados los oficios, eso es la sanción de aforo. Por eso hablan de cuantías superiores a 4.100 VTs y hay ocasiones que es más caro la sanción que el mismo impuesto. ¿Preguntas? Karen, que está de primera. Léame sanción relacionadas con declaraciones tributarias, artículo 641, por favor. 641. Extemporaneidad en la presentación. Eso ya lo sabemos, ¿sí o no? Sí. Bueno. 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Más o menos lo tiene preciso. Sí. Ese es después de que ya la sanción que le ponen después de que ya la DIAN mandó el aviso. Correcto. Lo emplazaron. Emplazarlo es invitarlo, citarlo. Y Sí. entonces, en la primera citación hay una sanción mínima. Ahora hay otra después del emplazamiento, que es más alta, que es superior. Tercera. 643, sanción por no declarar. Es dura esa. Entonces, ustedes necesitan saber cómo está trabajando la DIAN y por qué le están declarando a ustedes una sanción por no declarar. Pues vayan, remítanse a ese artículo y ahí le va a explicar todo el procedimiento. Ese es el mapeo. ¿Ya lo entendió, Milo? Sí, señor. ¿Y cómo lo ve? Bien, ¿Es de profe. ayuda o no es de ayuda el mapeo? Sí, sí, claro, sí te ayuda. Bueno, sígalo, Como un Lena. resumen. Un resumen. Sí, 644, sanción por corrección de las declaraciones. ¿Cómo así? ¿Será porque cuando tienen un error en la declaración? Correcto, no diga más. Suficiente.
Usted presentó Bueno, una declaración y quedó incorrecto. 645. 645. Sanción a las declaraciones de ingresos y patrimonio. ¿Qué entiende por esa? No, esa no la entiendo. Bueno, Diana, Profe, cuando no se declara lo que realmente tenemos. Milo, Profe, cuando es una sanción del... Ay, no sé, profe. No, ¿para qué me voy a poner a hablar? Daniel, Juliana, Tina, Carolina. ¿Qué entendemos por sanción a las declaraciones de ingresos y patrimonios? Las entidades Profe, ¿no no será que cuando gubernamentales. declaramos lo que no es y nos pillan? ¿Cómo? Cuando declaramos lo que no es y nos pillan. No, No. no. Las declaraciones. Es cuando no se hace, profe, cuando no se, o sea, cuando no se paga. No, Sí, amor. que le ponen a uno como una sanción o algo así. No. Sanción a las declaraciones. Ojo, Dice que se es que hay declaró. declaraciones tributarias que se llaman declaraciones de ingreso y patrimonio. ¿Quiénes presentan? Entonces, ustedes deben de saber quiénes presentan declaraciones de ingreso y patrimonio. ¿Quiénes presentan declaraciones? Personas naturales. Pues el nombre lo está diciendo, las personas naturales, declarantes o no declarantes. Pero ¿quiénes presentan declaraciones de ingreso y patrimonio? Son todas aquellas entidades sin ánimos de lucro. Ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas presentan declaraciones de ingreso y patrimonio y no pagan impuestos porque son entidades exentas de impuestos. Cualquier cooperativa legalmente constituida y que sus digamos, utilidades, la reparten entre ellos mismos de acuerdo a la normatividad vigente, que dice, si la cooperativa obtuvo dividendos, que no es que llame utilidades, sino dividendos, aunque son utilidades. Ojo, las cooperativas cuando tienen utilidades no se les debe llamar utilidades, sino dividendos. Cuando tienen dividendos, hay un artículo de estas cooperativas que dicen cómo se deben de distribuir los dividendos. Entonces dicen, de los dividendos obtenidos en el año inmediatamente anterior, el 10%, capitalícelo como aportes a los mismos, a las acciones de los mismos aportes. Un 10% para educación cooperativa, un 10% para capacitación de los empleados, un 10% para educación de empleados e hijos y un 40% para prever futuros eventualidades. Entonces, si esas cooperativas hacen eso, pueden presentar declaración de ingresos y patrimonio y no tienen que pagar 5 centavos de impuestos. Por eso hay muchas empresas que quieren crearlas y fundarlas con el nombre de cooperativa para no pagar impuestos. No pagan impuestos de IVA, no presentan declaraciones de IVA, solo de retención en la fuente, que ellos están obligados a efectuar retenciones, para que lo tengan muy presentes. Eso se refiere a ingresos y patrimonios. 646. 646. Sanción por corrección aritmética. Mire, esa normatividad todavía está vigente, que no debería de estar vigente. Pero ¿por qué está vigente y a qué se refiere eso? Esa Mira, es cuando... dilo. Pero es que yo estoy leyendo acá el artículo, que cuando colocan un menor valor o mayor valor de lo que deben de pagar en la declaración. No, amor, no. Eso no es corrección aritmética.
Eso es, por ejemplo, mire, recuerden cuando estuvimos viendo un ejercicio de una declaración de renta, persona natural, que dice patrimonio bruto menos deudas igual patrimonio líquido. Entonces, ejemplo, patrimonio bruto 200 millones, deudas 20 millones, total patrimonio líquido 182 millones. ¿Dónde está el pecado? Me metió en 2 millones de más. Carolina, ¿dónde está el pecado? Carolina, Señor, presente. ¿dónde Aquí. está el error que acabo de cometer? No sé, profe. Juliana. Daniel, por favor, pongan cuidado a lo que estoy explicando. Pequeña dama, Profe, no me acuerdo ya que cómo fue que lo dijo. claro, porque no están poniendo cuidado. Muchachos, pongan cuidado a la clase. ¿Qué se hizo? Dígalo, Karen, que usted lo dijo. Puso 2 millones de más. Correcto. Dije 200 millones, dije 20 millones y dije 82 millones. Entonces es una declaración por corrección aritmética, porque si tengo 200 millones, debo 20 millones, quiere decir que tengo como patrimonio líquido 120 millones y escribí 122 millones. Solo cayó en cuenta quien estaba leyendo. Karen. Entonces, digo que eso no debería existir, esa sanción por corrección aritmética, porque a pesar de que la DIAN está dando un material, un arma poderoso para presentar las declaraciones tributarias a través del portal de la DIAN. Entonces yo me meto al portal de la DIAN, me meto a los formularios, empiezo a meter información. Los totales lo hace la DIAN, pero hay personas que todavía hacen declaraciones de renta de manera manual, o sea, a mano o en máquinas de escribir. Todavía se está presentando el caso. Y esos son contadores empíricos, contadores viejos o personas de establecimientos o dueños de establecimientos de muchos años y que como siempre me lo hace tal empresa, esta empresa que siempre me ha llevado la contabilidad toda la vida y esa empresa nunca se actualizó porque personas de edad siguen presentando estas declaraciones tributarias a máquina o a mano. Entonces ahí es donde incurren en el error. Porque mire, ¿cómo es que la DIAN está todavía presentando y está cobrando corrección aritmética? Sabiendo que en el portal DIAN da toda la información. Es porque presentan esas declaraciones. 647, patrona. 647. Inexactitud en las declaraciones tributarias. ¿Cuándo hay inexactitud? Cuando colocamos los valores mal, cuando, ¿qué? ¿Cómo se dice? Bueno, Cuando nos comemos mire, alguna retención, un descuento. No es real. a veces la vista nos engaña porque por escribir 257 escribimos 275. Pero la DIAN nos está dando también un arma muy poderosa. La DIAN nos da una relación de los ingresos y de los préstamos financieros que obtuvimos en el año pasado. Yo me meto por un correo de la DIAN y me dice, ¿qué empresas me pagaron a mí? Por ejemplo, me dice la DIAN, vea, a usted la empresa, la IPS de Cartago le pagó tanto, la Universidad Remington le pagó tanto, al banco le prestó tanto y debe tanto.
cada año pasa la DIAN con esa información. Entonces, es increíble también pues que se presente inexactitudes en esas cuestiones, porque ustedes tienen que brindar una verdadera asesoría a sus clientes y para brindarla tienen que conocer todas las herramientas que presenta la DIAN para que no haya inexactitud en las declaraciones tributarias. Toda esa información la está dando la DIAN. 48. Vamos por la 650, profe. Ah, Ah, sí, 650. 650. Sanción por uso fraudulento de cédulas. Bueno, ¿cómo le parecen niñas, niños, que la DIAN ha encontrado cédulas que empiezan con el número de cédulas de mujeres, declarándola como si fueran hombres? Y eso es una noticia que le dio la vuelta al país.